Bienvenidos. Bienvenidas. Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches, cuando sea que estés escuchando o viendo esto, porque se trata de un video podcast y tendrás que tenernos paciencia porque Emma y yo somos chicas de podcast. Este es nuestro primer experimento de video podcast, así que estaremos experimentando y encontrando las maneras de contar esta historia que se nos desborda un poquito de las manos, porque ya la estamos contando en podcast en castellano, en catalán, ya les iremos contando cómo es una cosa y la otra, en novela, con la novela Después Partir, que edita la editorial Manos de Pan, y ahora aquí, en el Hostal Estrella, un viejo hotel de Rupit, este pueblito catalán al que me he mudado hace ya 3 años, desde Buenos Aires, 3,5 millones de habitantes, a esta pequeña aldea medieval en la que apenas sumamos 100 habitantes. ¿Y cómo se cuenta esta historia, amiga Emma Musol? Se cuenta pues de diferentes formas, ¿no? Como estabas avanzando antes. Empezaremos con un podcast en castellano, que fue el que escribió Viviana, me pasó para leerlo y dije, yo quiero estar en este proyecto. Y claro, como somos amigas guionistas, pues fue, y yo soy catalana, pues fue perfecto para que yo me convirtiera en la traductora del podcast original al catalán, porque también al tratar sobre una zona de aquí de la tierra, ¿no? Un tema muy, muy de aquí, que no queremos avanzar mucho. Es que cuando intento resumir de qué va el podcast, bueno, si vamos así como en el macro plano, el plano generalísimo, va de la búsqueda de la identidad, del arraigo a la tierra, cosas que las personas nómades, movedizas como yo misma, que nos estamos cambiando de lugar una y otra vez, nos cuesta entender. Y justo yo había llegado a una pequeñísima aldea en la que todo el mundo vive o pertenece desde generaciones y generaciones de generaciones. Y me maravilló, me cautivó, me pareció sorprendente y maravilloso, un misterio que no lograba cómo decodificar. De hecho, me habías escuchado contártelo, sí, ¿no? Porque un poco me ayudabas a entender a mí también qué era la catalanidad. Me lo contabas y yo hablaba del tema, porque sí que es algo que aquí tenemos como muy arraigado, ¿no? Esa sensación. Pero sí que es verdad que tú no encontrabas la manera de cómo empezar, ¿no? El detonante te faltaba. Y justamente ese disparador fue literal. Literalísimo, más que literal, literalísimo, porque efectivamente por eso este video podcast y el podcast de la misma manera se llama Un disparo o dos, porque lo que pasó finalmente es que sonó una mañana, mientras yo salía de mi casa, sonó un tiro, un disparo, y eso cambió todo. Pero vamos a hacer un podcast de True Crime ahora. No, que no es True Crime. Bueno, vale. Un poco sí. Claro, un poco sí, hay una historia allí. Hay una investigación. Sí, algo sí hay. Y bueno, así fue como finalmente, gajes del oficio, el disparo me llevó a querer investigar y a ver. Y ahí empezó casi como si fuera un juego de damas que se van cayendo las piezas una sobre la otra a desencadenarse esta historia en la que inevitablemente quedaste enganchada. Sí, enganchadísima. Y lo bueno es que esta escena que pasó de verdad, ¿no? Que estabas tú por la calle y justo oíste el disparo, pues la recreamos para este podcast y así empieza. Así que si queréis... ¿Lo podemos escuchar? ¿Podemos escuchar? Vale. ¿Con mis vecinos y todo? Y la campana, obviamente, de fondo. Porque en Rupit suena la campana cada exactos 15 minutos. Es una forma de saber que el tiempo inevitablemente pasará. Hola, buen día, vecinos. ¿Dónde vais? Tengo que viajar a Madrid. Juan me está alcanzando hasta la estación para tomar el tren, pero después él ya vuelve, ¿eh? Vaya, es que no paráis nunca en el pueblo, ¿eh? Estàs más fuera del pueblo que en Rupit, ¿eh? Què ha sigut, això? Sembla un tret. ¿Un qué? Un tiro. Esta escena ha sido recreada para este podcast siguiendo mi propio recuerdo. Sucedió hace un par de meses en Rupit, la pequeña aldea medieval a la que me he mudado desde la inmensa Buenos Aires hace poco más de un año. ¿Qué hace una porteña viviendo en un pueblito de menos de 100 habitantes en el corazón de Collsacabra, en la región de Osona, probablemente la más catalana de todas las catalanas? De eso va este podcast,
de búsquedas de respuestas que no tengo, de entender por qué emigró, por qué emigramos los nómades, pero también a dónde he llegado, qué esconden estas rocas ariscas a las que me sujeto con uñas y dientes. ¿De qué arcillas está hecha la historia que esconden leyendas inasibles con bandoleros, condes, brujas, asesinos, somatens, artistas, barberos, herreros, juglares, granjeros, lobos, ovejas, banderas, estrellas y luchas apasionadas? Una superficie rocosa en la que pueden observarse, como capas geológicas, los vestigios de historias centenarias. Una tierra vieja como esta, que exhibe orgullosa sus arrugas, no deja de sorprender nunca a alguien como yo, que viene de una ciudad joven, construida sobre los estragos del pasado. Vivo de contar historias y no encuentro cómo contar esto. Oye, corrijo, no encontraba. Hasta que este día, en el que un disparo quebró la paz idílica de mi refugio medieval. Qué precioso. Este inicio me gusta mucho. Entonces también quería decir que en este podcast justamente te ayudaste, ¿no? de personas reales que viven aquí en Rupit para ir sacando información y para que te ayudaran con la investigación, ¿no? Es que ellos son en verdad los que me ayudaron a mí a entender desde el primer día cuando yo llegué. Julio Silva, mi casero, vecino y amigo, en este orden, porque primero fue casero porque me alquiló la casa desde Buenos Aires sin conocerme siquiera, y luego fue vecino porque efectivamente él vivía en el piso de arriba al mío, y luego finalmente amigo, que fue muy rápido hacernos amigos porque es una persona encantadora. Él y su familia, Marimar, su mujer, es una gran amiga mía, Fátima y Sergi, sus hijos, también son parte de la colla, de la familia. Sabes que tengo mi familia rupitenca ahora. Y gracias a ellos y a todos los demás es que me fui enterando, sobre todo también a esta capacidad de narración histórica que tiene Julio, ¿no? Que para mí fue una sorpresa porque no se la conocía hasta este momento. Pero se ve que le gusta, ¿no? Bueno, yo supongo que debe haber estudiado mucho porque nadie puede muy tranquilamente desgranar la historia de España y de Cataluña como si fuera un académico, que no lo es. Y te lo hacía en el sofá de casa, ¿no? Ah, sí, o conduciendo. O conduciendo. Y iba diciendo unas cosas que yo iba diciendo, pero esto es un podcast, esto es demasiado. Pero lamentablemente lo que pasó, el disparador ese que se convirtió en detonante de tu historia, el disparo fue sobre todo era una historia un poco más triste, ¿no? Sí, fue fuerte porque para mí que hasta aquí, ya llevaba unos cuantos meses viviendo aquí, y hasta aquí para mí vivir aquí era todo paz, alegría y felicidad. Y entonces Julio me termina contando que lo que había pasado es que una persona había venido a suicidarse. Este es un pueblo al que la gente viene de vacaciones, de turismo, a disfrutar de una belleza increíble. Me sorprendió muchísimo por qué alguien tomaría semejante decisión en un lugar como este. Claro. Y se ve que no fue el primero, ¿no? Claro, justamente y esto me sorprendió mucho más. Esta fue la respuesta que me dio Julio a mí, y también es importante aquí por ahí hacer un paréntesis y también decir por qué nos animamos nosotras a hablar de esto, ¿no? Porque también sucede que muchas veces desde los medios de comunicación o desde los espacios de comunicación se sostiene que no hay que hablar de suicidio porque incita al suicidio. Sin embargo, hasta aquí con este criterio no nos fue tan bien porque los suicidios siguen creciendo aunque no se los mencione. Entonces es una enfermedad, es un problema con el que vivimos en la sociedad, y mencionarlo para nosotras es parte de la historia. Por eso es importante. Esta historia no va de ese suicidio, por cierto, y ya verán que se va ramificando una y otra vez. Cada vez que creemos que va para este lado, vuelve a girar y va hacia otro. Porque en verdad ese disparo que le hizo contar a Julio que había sido un suicidio, y luego que no era el primero, que había habido otros, y entonces yo, sorprendida, dije, ¿pero cómo? ¿Cómo es esto de que todo el mundo venga aquí, o todo el mundo no, pero que sí haya despertado algunas veces esta sensación y otras veces otros hechos delictivos? Y entonces él me dijo, un poco en broma, un poco en serio, dilo tú en catalán.
Que aquí estem tocats del bolet, ¿no? Exactamente, eso me dijo y me lo dijo en catalán, pese a que me hablaba perfecto español en ese momento. ¿Eh? Ahora sí ya me exige un poco más el catalán. Hombre, ahora sí. Porque... Pero en ese momento me lo dijo en catalán y yo dije, ¿qué? ¿Qué quiere decir, no? Tocats del bolet. Exacto, ¿y qué quiere decir? No, es que estamos un poco tocadas de la cabeza, ¿no? Un poco oídos. Se dice que la gente de por aquí, es una leyenda antiquísima, por cierto, está un poquito tocado del bolet porque... el pueblo y buena parte de la región está sentada sobre una mina de uranio. Y yo dije, ¿cómo así? ¿Cómo una mina de uranio? Yo nunca lo vi, esto es todo perfecto, es un bosque maravilloso, ¿dónde está el uranio? Uno se imagina el uranio de otra manera, ¿no? Sí. ¿Y y esto afecta, ¿no? De alguna forma. La teoría sostiene que es una leyenda, por cierto, una leyenda popular, ¿no? Pero nos sirve, ¿de qué nos agarramos los escritores para contar historias? De mitos. Y de milongas, ¿no? Y de milongas, que ahí fue que yo me enteré que milonga significaba mentiras, porque en mi país milonga es un tango, una forma del tango, una forma del baile del tango. Vale. Y este mito sostiene que probablemente los habitantes del lugar, por estar tanto tiempo sometidos a los efluvios del uranio, terminan teniendo esta situación de algún desequilibrio emocional. Son gente maravillosa y encantadora y el lugar es increíble, así que yo seguía sin creerme todo esto. Y Julio se convirtió en tu traductor, ¿no? Un poco de la zona, como de este universo que es Rupit en sí, porque claro, para ti fue como una llegada un poco impactante. Sí. Exactamente, eso fueron él, su familia, fueron exactamente eso. Y de hecho es ahí entonces cuando él, además de contarme la leyenda, me cuenta algo mucho más real y empieza aquí a aparecer la historia con H, ¿no? Con H mayúscula, ¿no? Que es la historia que cuenta que en esta comarca, la comarca de Osona, los vecinos de Rupit, de Vilanova de Sau, de Vic, de Manlleu, tuvieron una posibilidad única, que fue la de detener el avance de una multinacional de petróleo, de minas, de explotación estadounidense como es la Chevron. Era en el año 1979. Aquí en España, y me ayudas que sabes más que yo de historia, Franco había muerto hacía 2 años, y había gracias, y había un momento de transición democrática. Sí, estábamos en ese punto de que se dejaba hacer cosas, pero todavía la gente tenía mucho miedo. Claro, después de 40 años de dictadura. Sí, pero también tenía muchas ganas de manifestarse y de hacer cosas, con lo que después salió todo esto de las manifestaciones que se hicieron justo durante la... Porque la gente de la Chevron tenía el permiso, por cierto. Bueno, claro, se ve, Julio nos lo contará mejor, pero se ve que habían llegado a un acuerdo el Ministerio de España con la Chevron, así que todo formalmente estaba hecho ya el pacto. O sea, venían aquí, destrozaban el paisaje. Porque era una mina a cielo abierto. Claro, las minas a cielo abierto significa que pues tienen que desmontar todo lo que son las guillerías, que es un paisaje precioso. Que ya lo estamos viendo, porque tenemos imágenes. A lo mejor lo estáis viendo ahora mismo en las imágenes. Y sería destrozarlo del todo porque abrirían minas de arriba para ir a buscar el uranio que quedaba debajo, y se ve que también el porcentaje de uranio es muy poco, con lo que tenían que remover mucho terreno para conseguir uranio. O sea, se destrozaban muchísimo terreno, y eso la gente se puso en contra porque era destrozarles el paisaje y era como tenían que proteger su tierra, ¿no? Que es una frase que saldrá mucho, proteger la tierra. Es una sensación muy catalana también, es una expresión que usamos mucho, pero en ese sentido tenía todo el sentido del mundo. Gente de la tierra. Sí, porque son gente de aquí que quería proteger su tierra. Y lo más maravilloso es que esta historia épica, esta gesta de David contra Goliat, contada tantas veces, el mito se vuelve a iniciar aquí y comienza hoy. Para conocer esta gesta, Julio me llevó a entrevistar a unos participantes que todavía, mira, estamos yendo, ahora vamos a empezar a bajar hacia Vilanova de Sau. Rupit, estás un poquito más arriba, por eso digo bajando. Y hemos ido con Julio y ahora mismo lo vamos a estar escuchando por un sendero de montaña bastante complicado y difícil para llegar hasta Vilanova de Sau a entrevistar al actual alcalde de Vilanova de Sau, que viene a ser el mismo alcalde
que tenía Vilanova de Sau cuando la gesta de la que estamos hablando en 1979. Sí, y con solo 18 años ya era alcalde. Sí. Hoy es un señor mayor, pero en ese momento era un niño. Era un niño, pero qué gracioso es, aparte. Ellos es los que han llevado adelante esta gesta. Vamos a escuchar entonces, mientras descendemos con Julio por la montaña, esa explicación de Julio acerca de vamos allá, nos subimos a dónde al coche. vamos. Julio, nos subimos al coche. Estaba por lo del pantano, porque pensaba en aquel momento, que vimos el documental y ahora no me acuerdo la fecha. El pantano era en el 40 y algo, ¿verdad? No. Posterior. Creo que se empezó a inundar, a principios de los 60, creo. Por eso, coincide con la época de la bomba Sí. atómica. Sí. ¿Crees que, y además había aquí mucha gente, había guardias civiles, había... Claro. O sea, me pregunto si ya estaría, si es muy conspiranoico imaginar que ya podrían estar buscando uranio en la zona mientras estaban haciendo lo del pantano. Es probable. Incluso piensa que durante la Segunda Guerra Mundial España fue un coto de caza privado de los nazis alemanes. Aquí los alemanes entraban, salían, hacían lo que les daba la gana, explotaban recursos, todos los que querían, porque la deuda española con Alemania era brutal. La deuda de guerra española con Alemania era brutal. Entonces, yo sé, por ejemplo, que Alemania explotó minas de tungsteno, explotó minas de hierro, explotó minas de todo. Pero cuando digo explotó, es que eran pequeños feudos alemanes dentro de España. No me extrañaría que... Es que lo que sabe este hombre. Sabe mucho, ¿sí? No me extrañaría que ya hubieran hecho Claro. que las primeras prospecciones hubieran sido alemanas. ¿Crees que el proyecto de la bomba atómica española estaba relacionado con el proyecto de investigación de la bomba atómica en Alemania? Es probable. Porque ellos en la Segunda Guerra Mundial estaban a punto de llegar, ¿no? Exacto. Estados Unidos llegó antes de casualidad. Exacto. Entonces yo lo que tengo escuchado de aquella época que te comenté, de cuando iba a esas reuniones con mi padre en el Club de Tiro Olímpico de Barcelona, lo que tengo escuchado es que en el proyecto Manhattan, El de la peli, el proyecto que Manhattan de desarrolló la bomba peli. atómica en Los Álamos, en Estados Unidos, había un científico español, o más de uno, pero por lo menos un científico español que volvió a España después y que fue el que lideró el diseño de la bomba atómica española. Pero qué fuerte, ¿no? Esto. Mucho. De que alguien español estuviera relacionado con todo este tema de la bomba atómica y que justamente la bomba atómica te lleve a Rupit, ¿no? Y que de Rupit todo se va enlazando. Es como el punto de inicio de todo. Sigo con la narración. Sí, vamos. Y aquí estamos, camino a Vilanova de Sau, ya no para saber si el uranio presente en estas rocas puede enloquecer a los que las pisamos, sino para entender cómo fue esa lucha olvidada, que ha defendido el paraíso para que nosotros podamos habitarlo. Pero como no existen hechos aislados, sino cadenas de acontecimientos, para hablar de la gesta épica hay que retroceder aún un poco más, hasta ese recuerdo que menciona Julio mientras bajamos hacia Vilanova de Sau, cuando siendo él un pequeño tirador deportivo, escuchó conversaciones de adultos con un peso tal que nunca pudo olvidar. Exfuncionarios franquistas que recordaban entre risas y vapores de alcohol cómo España estuvo muy cerca de tener su propia bomba atómica gracias a un accidente aéreo. Era el 17 de enero de 1966, plena Guerra Fría. La dictadura de Franco llevaba casi 30 años en el poder. España, que estaba en estrechas relaciones con Estados Unidos, soñaba con tener su propia bomba atómica. Estados Unidos no solo tenía bases en suelo español, sino que además tenía permiso para sobrevolar cielo ibérico con aviones cargados de bombas atómicas. Ese 17 de enero de 1966, un B-52 que transportaba 4 bombas de hidrógeno colisionó con el avión cisterna KC-135 en plena maniobra de reabastecimiento aéreo. Las 2 naves explotaron y las 4 bombas Mark 28 cayeron a tierra en la localidad de Palomares, Almería. Y escuchamos aquí este fragmento inicial del archivo de los funcionarios que bajaron especialmente a Palomares para ducharse, para darse un baño en las aguas de ese mar que supuestamente no estaba contaminado. Un horror, como todo lo que se sabe con respecto a estas cosas. Sí, lo que dices después, ¿no? La fantochada. Los detalles de la fantochada con la que se intentó esconder la tragedia no vienen a cuento. Vale este botón como muestra.
Los estudios posteriores demostraron radioactividad en buena parte de los vecinos y de la región que aún continúa vallada. La limpieza y descontaminación fue un proceso largo y complejo. Incluso recientemente hubo nuevos acuerdos entre Estados Unidos y España para abordar la remediación de los residuos radiactivos restantes. Pero hay todavía una consecuencia más, y es que la tragedia fue al mismo tiempo una ayuda para esta España que deseaba pisar más fuerte en el concierto mundial, teniendo por fin una bomba atómica propia, ya que entre las ruinas de ese tremendo accidente aéreo encontraron también las claves para construir la bomba. Ay, nos quitamos esto. Porque claro, cuando te contó esta historia de que él de pequeño estaba en un sitio de tiro, ¿no? Un club de tiro con el padre. Con el padre, y escuchaba a funcionarios franquistas hablando de todas estas cosas, ¿no? ¿Eso te lo contó dónde? En tu casa, así como estábamos en mi casa. Sí. Como quien habla del tiempo, él te habla de esas cosas, ¿no? En mi caso es junto a la riera, de hecho capaz que se escucha un poquito de riera mientras escuchamos ese sonido. Vamos a ver qué dice. Escuchemos esta otra parte de la declaración de Julio. La historia cuadra con que tuvieron la documentación de esas bombas de hidrógeno, ¿vale? O de cómo funcionaban o de cómo se inventaban. Vale. Entonces, con diferentes altibajos, pues parece ser que llegó un momento que toda la parte de investigación administrativa, técnica, científica, para que España pudiera obtener la bomba atómica, estaba hecha, acabada, concluida, y solamente faltaba la orden ministerial para decir, adelante, vamos a empezar. ¿Vale? O sea, estaba todo más que claro. ¿Vale? Tenían la información de la bomba de hidrógeno, tenían el lugar donde hacer los ensayos, tenían los científicos y los laboratorios necesarios para hacerlo, o ellos creían que los tenían. Luego, vete tú a saber lo que habría pasado, pero ellos creían que lo tenían. Ya llegamos hasta la bomba atómica, mujer. Y bueno, pues faltaba solamente la decisión política. Sí, la historia se bifurca. Adelante. Y esa decisión nunca llegaba, se iba atrasando. Hasta que Franco nombró jefe de gobierno a un almirante de la Marina, que era el almirante Carrero Blanco, Luis Carrero Blanco. Y aquí lo escuchamos, cómo fue nombrado. Entonces, en este momento entra un jugador nuevo, que es la ETA, la banda terrorista ETA, la banda vasca. Pues parece ser que alguien pasó información a un comando de ETA o a un alto mando una película de espías. De los horarios y de las costumbres de Carrero Blanco. Porque era un tío que iba todos los días a misa, salía de casa a la misma hora, cogía el coche oficial a la misma hora, hacía el mismo recorrido y iba a una iglesia a escuchar misa todos los días, que casualmente la iglesia estaba muy cerca de la embajada americana. A ETA le llegó información sobre horarios y costumbres del almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno de España, o jefe de gobierno de España. Alguien de ETA decidió que el sitio adecuado era muy cerquita de la embajada americana. Y se pusieron a cavar un túnel desde un local que habían alquilado, un túnel por debajo de la calzada de la calle, para poner explosivos debajo. ¿Vale? Lanzaron por los aires el coche de Carrero Blanco. Yo visité el sitio con mi padre. Mi padre, con lágrimas en los ojos, yo era un crío, me llevó a ver el agujero que había dejado. Tú no habías nacido, pero debe haber sido fuertísimo aquella España. Por donde había volado el coche de Carrero Blanco, que estaba blindado, pero no por abajo. Con motivo de la muerte, en la mañana de hoy, del presidente del gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco, se ha celebrado reunión del gobierno presidida por don Torcuato Fernández Miranda, quien en virtud de la ley orgánica del Estado ha asumido automáticamente la presidencia del mismo. Luego también la gente que decía es que era imposible que la embajada americana no supiera que tan cerquita de su embajada, a mí eso tan cerquita de su sede, con todos los servicios de inteligencia y contrainteligencia que tenían y tal, que no supieran que ahí, en plena Guerra Fría, había un comando de Tarra que les estaba haciendo un túnel para colocar una bomba, que era imposible, que lo tenían que saber. Desde el dolor de España. ¿Como guionistas? No es verosímil. Que con más lealtad y fidelidad la ha servido, quiero dirigirme a la nación.
Las investigaciones realizadas demuestran que el almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, ha sido asesinado. Ha sido víctima de un atentado criminal. Al parecer, Carrero Blanco quería resucitar el proyecto de bomba atómica, ¿vale? Que estaba allí, que estaba dormido, estaba siempre pendiente de esa aprobación política, porque Carrero Blanco era un almirante, por lo tanto era marino, era naval. Digo, perdona aquí que lo voy a interrumpir un poquito a Julio para ir resumiendo, ¿no? Pero me parece claro a mí que sin querer pecar de conspiranoica, raro, la sí. muerte de Carrero Blanco de alguna manera beneficia a quienes querían evitar que España tuviera esa bomba atómica. Claro, ¿verdad? ¿y quiénes eran estos? Bueno, vamos a decir que puede ser tranquilamente bueno, ahora saldrá, el señor ¿no? Kissinger, el señor Kissinger que está por justo aquí de visita, ¿no? Y que luego se fue un día antes de lo que tenía previsto. Exacto, según Julio cuenta en el podcast, había venido Kissinger para reunirse con Carrero Blanco. Carrero Blanco no lo trata bien, lo trata de malos modos, lo ningunea, y Carrero Blanco, que tendría la posibilidad de avisarle, ojo almirante. No, Kissinger tenía la posibilidad, sí, Kissinger tenía la posibilidad de decirle a general, no vaya a misa mañana. Pero claro, como el otro se puso un poco así como chuleta o lo que sea, pues el otro se llevó el regalo, se lo quedó él, no le dio ninguna noticia. Eso es una teoría que esboza Julio, que no está comprobada, por cierto, pero que suena verosímil, sí. ¿No? Podría haber pasado de este modo. Si alguien quiere hacer una película, tenemos información. Exacto, está guardada en nuestros archivos. Pasemos entonces directamente ahora a, luego de la noticia del asesinato. Podemos escuchar esta noticia nuevamente para recordar ese momento histórico. Que el almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, ha sido asesinado. Ha sido víctima de un atentado criminal. Dicen que lo conoció y lo toleró, lo permitió. Lo permitió. Pero que también, como el interés de Estados Unidos era que España no tenga la bomba atómica, ¡pum!, que España nos deje espacio para nuestras bases, nuestras aéreas y navales, y que España utilice la tecnología americana y no la francesa para la generación de energía eléctrica nuclear. Porque claro, uranio no era solo bomba atómica, también era energía nuclear. El sistema americano de centrales nucleares y el sistema francés de centrales nucleares. Entonces, España estaba claro que iba a apostar por la energía nuclear, estaba claro. No tenemos petróleo, no tenemos... las sequías aquí, tú lo has conocido, son cíclicas y algunas graves. Entonces, la manera de generar electricidad infinita y sin límites es la energía nuclear. ¿Y cómo se relaciona eso con lo del uranio? Aquí llegamos. Oye, estás aquí. Sí. Si un país quiere Qué horror. Una potencia nuclear, La pesadilla. necesita dominar todo el circuito. ¿Vale? Digamos que ya teníamos el diseño. Vamos a suponer que era verdad que teníamos los científicos, la tecnología, habíamos copiado el operación manual de la bomba de hidrógeno, teníamos el lugar de ensayos de la bomba, que era el Sahara, lo teníamos todo. Y teníamos, sobre todo, la voluntad política de hacerlo. ¿Vale? ¿Qué faltaba? La materia prima. Las campanas. No se puede depender de un país, de un tercer país, porque entonces te cierra el grifo. Claro. Es necesario que la obtención de la materia prima, que en este caso es uranio, era uranio, que después se enriquece y se convierte en plutonio, no sé qué, no sé cómo funciona. Y es aquí, entonces, ya resumiendo también esta parte de la declaración de Julio, cómo empiezan a cerrarse todas las puertas que hemos abierto, ¿verdad?, a lo largo de este primer episodio del video podcast respecto de por qué un disparo que suena en Rupit nos lleva al uranio y el uranio nos lleva a la bomba atómica, a Carrero Blanco, a los primeros años de transición democrática, al asesinato de Carrero Blanco a través de una bomba de la banda terrorista de ETA. Y luego, entonces, vuelve aquí a la situación del uranio, la gesta épica de aquellos que lograron frenar a la Chevron para que no se llevaran ese uranio, justo en un momento en el que el uranio podía ser muy útil
para estas potencias. Totalmente. Y también relacionamos con esto una canción que todos en el colegio lo hemos cantado aquí en Cataluña. Déjame contar primero lo que a ti te pasó cuando te enteraste. Sí, justamente iba a decir eso, que es que yo pensaba que era una canción tradicional catalana y se ve que no, y no sabía que tenía relación con esta gesta anti-urani de 1979. Yo la cantaba en el colegio como canción popular, como cantamos muchas otras, o Sol Solet, o yo qué sé. Yo primero voy a decir lo que a mí me pasó cuando escuché por primera vez la canción sin saber tampoco nada. No hemos que dicho la había el título, escuchado, por nada, cierto. todavía. No hemos dicho el título. Estamos diciendo la canción, ¿sí? Manteniendo el misterio. Misterio. Somos guionistas, ¿eh? Esta canción de la que estamos hablando, cuando la escuché la primera vez, yo no entendía una palabra de catalán. Yeah. Es una canción catalana y sin embargo me emocionó, ¿sabes? Sí. O sea, tiene una fuerza. Es muy fuerte, es muy fuerte. Aparte es increciendo, va creciendo, cada vez tiene más potencia. Es como un himno, ¿no? Y este himno, entonces, luego nos venimos a enterar, justamente porque Julio lo ha contado, que fue escrita como parte de la lucha antiuranio, porque la gran maravilla de esta lucha antiuranio que logró frenar el avance de la Chevron es que fue una lucha del pensamiento, de la cultura, del arte. Había manifestaciones artísticas, había recitales, conciertos. Y de hecho se organizó un concierto muy grande, ¿no? Aquí en los Esquirols, al lado de Rupit. Visca la Terra. Visca la Terra. Exactamente. Y así fue entonces como Joan Crosas, el autor, cantante, actor, maravillosa persona, escribió esta canción que se llama, dilo tú, Torna, torna, Serrallonga. Y que suena así. Lo vamos a escuchar a él mismo y lo vamos a ver, porque hemos tenido la suerte de ir a su casa a escucharlo y a grabarlo. Escuchamos, pues. Un poco el desarrollo de la canción, ¿no? Primero situando la zona donde pretendían destruir la tierra, que es las Guillerías, el Collsacabra, ¿no? Pues planteando la situación. Aquí está explicando cómo fue que se le ocurre esta canción. Después vamos a escuchar la canción propiamente. Para evitar que nos quemen los árboles, nos arranquen las piedras y nos roben la tierra, ¿no? Y ahí salió, y curiosamente la canción empieza narrando y después empieza con un estribillo que se va repitiendo. Y esto permitía a que en los conciertos pues tú empezaras torna, torna, Serrallonga, que l'alzina cremaran, que ens arrencaran les pedres, a la terra ens robaran. Y ahí se iba añadiendo la gente, pam, 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 hasta que era una multitud que estaba cantando, ¿no? Y yo supongo que el éxito de la canción vino por ahí, porque permitía primero recibir una pequeña información y después participar en la protesta, ¿no? Cantando. Déjala. Deja, que queremos cantar, estamos inspiradas. Le estamos pidiendo aquí a Tomás Borrini, nuestro sonidista estrella, que nos ponga un poquito de canción porque queremos cantar, queremos mostrar nuestras voces. A Emma le sale preciosa, por cierto. No, porque tú me miras con buenos ojos. Ahí vamos. Al trauc de la Serrallonga tornarà els amagatalls. Torna, torna, Serrallonga, que l'alzina ens cremaran, que ens arrencaran les pedres, que la terra ens robaran. Torna, torna, Serrallonga, que l'alzina ens Y así terminamos el primer episodio cantando. Bueno, voy con el de cierre. Sí. Voy con el de cierre. Falta una última cosa. Uy. Los protagonistas de esta historia están presentados. No se trata de un relato lineal, sino de uno que se bifurca y ramifica, como habrás visto. Continuemos ahora sí bajando hacia Vilanova de Sau, en este peligroso sendero de montaña, para escuchar a los testigos de este movimiento popular casi olvidado. En el próximo episodio de este video podcast experimental, tendrán la suerte de conocer a mi amigo, vecino y casero, Julio Silva. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
torna, torna, Serrallonga, que l'alzina ens cremaran, que ens arrencaran les pedres, que la terra ens robaran.